Tarde. Dar las gracias al Ayuntamiento, Centro Salud y a todas las personas que han colaborado con esta asociación. Con fecha del 30 de octubre, un grupo de personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y trastornos del movimiento decidieron, después de meses de contacto y de organización, constituirse como asociación de familiares y enfermos de Parkinson y trastornos del movimiento Malandar, Tieneguasa, de Almonte, con los siguientes objetivos: compartir, vivenciar en común las consecuencias de la enfermedad, informar, sensibilizar y concienciar a la ciudadanía sobre la misma y sus efectos, fomentar y apoyar las investigaciones, mejorar la oferta de terapias y servicios que reciben los afectados, participar junto con otras entidades en el desarrollo de la actividad que sean de interés para nuestro pueblo. Tomamos esta iniciativa siguiendo la experiencia de otras asociaciones de enfermos y familiares, porque nos parece importante que nos unamos todos y todas para mejorar nuestra calidad de vida, tanto de los enfermos como enfermas como los familiares. Somos conscientes que cuesta trabajo reconocer, exponer públicamente cuando los temblores y otros síntomas que afectan a nuestro movimiento aparecen en escena. Nadie quiere que miradas de consideración se posen en ti, ni llamar la atención. La verdad es que todos y todas sentimos como si todo el mundo nos mirara. Luego comprendemos que no es así del todo. Es más, normalmente lo que parece te termina acostumbrando. Todos nosotros y nosotras hemos pasado por eso y ahora nos alegramos de recuperar nuestra vida pública. En sentido, queremos invitar a todos los enfermos y enfermas de Parkinson y otros trastornos del movimiento que hay en Almonte, que se unan a nosotros y a nosotras para en común luchar por todos los objetivos perseguidos, que es en definitiva nuestra salud y nuestro bienestar. Damos paso al doctor Oropesa, perdón. Bueno, pues nada, se escucha bien, ¿verdad? Bueno, yo quería primero agradecer, ¿no? Agradecer a esta nueva asociación, felicitarla porque creo que es una cosa muy importante. Yo con muchos pues, de mis pacientes desde aquí de Almonte lo he hablado muchas veces, que creo que es una cosa vital, importante. Y bueno, agradecer, que duda cabe, pues al Ayuntamiento de Almonte, ¿no? Y a los vecinos que han querido venir a escuchar esta charla, donde bueno, trataremos de hablar, habrá algunos que incluso ya han escuchado una charla parecida por mi parte, pero trataremos de hablar de algunos de los aspectos que yo creo que son más importantes de la enfermedad de Parkinson. Especialmente, lo primero que quería hacer es quitar algunos mitos que existen sobre la enfermedad, porque creo que es una enfermedad que sobre todo está muy estigmatizada y que la idea que tiene la sociedad de la enfermedad no es exactamente lo que es la enfermedad, ¿vale? No solo no es exactamente lo que es la enfermedad, sino que además esa estigmatización pues obviamente perjudica a nuestros pacientes, perjudican a las personas que sufren la enfermedad mucho en su día a día, porque aunque parezca mentira, lo que ha dicho es muy correcto. Las miradas indiscretas pues a veces no son todo lo adecuadas que deberían de ser para ver a estos enfermos, ¿vale? Entonces a mí me gustaría pues dar una imagen global de la enfermedad de Parkinson, explicar un poco lo que es, quitando algunos de los mitos, ¿no? Y bueno, obviamente es insistir en la felicitación, felicitar porque creo que es importante y animaros, de verdad, a todas las personas, a vuestros conocidos, a aquellos que tengan enfermedad y a los que no, que quieran colaborar, que colaboren, porque desde que empezamos una andadura, ahí está Enrique de la Asociación de Parkinson de Huelva, empezamos una andadura hace ya pues 3 añitos, ¿no? Tratando de que hubiera una colectivización de estos enfermos en la sociedad, para poder llevar a cabo aquellos aspectos que no podemos otorgar ni desde el sistema público de salud pudiese existir. Es decir, al final, desde el sistema público de salud podemos aplicar unas medidas, pero hay otras que no se pueden aplicar y son igual de importantes, ¿no? El hecho de que exista una colectivización, el hecho de que exista un movimiento asociativo permite que haya otras barreras que tenemos en el sistema público pues se venzan con esos movimientos, ¿no? Y además también sirve para que de alguna forma las vías que existen de participación ciudadana, es decir, las vías que tienen, pues en este caso las altas direcciones del sistema público de participación ciudadana, pues vea qué sienten los colectivos de determinadas enfermedades, qué necesidades tienen y a partir de aquí se puedan aplicar políticas que mejoren la calidad de vida. De verdad que mi más sincera enhorabuena porque creo que es un proyecto precioso y de verdad siempre contarán con mi apoyo, ¿eh? Siempre lo contarán y cuando me necesiten y mi agenda me lo permita, aquí estaré, ¿vale?
Bueno, yo quería hablar sobre los mitos y leyendas sobre la enfermedad de Parkinson. Es una charla, como bien ponía antes, que di en el Día Mundial de la Enfermedad, ya hace unos meses, con los compañeros de Huelva. Hay algunos de vosotros que estuvieron allí, pero que quería repetirla porque yo insisto mucho en que al final, para conocer la enfermedad, hay que conocerla en su amplitud y quitando algunos de los estigmas, de las ideas equivocadas que pueden existir. ¿Vale? Si quieren... Vale. Yo prefiero abrirla desde aquí, ¿vale? ¿Tienen agua? Vale. Mira, cuando hablamos de enfermedad de Parkinson, a mí me gusta mucho empezar por la base. Y es que la describió este señor. Este señor se llama James Parkinson. La describió a principios del siglo XIX. Es curioso porque este señor era cirujano, no era neurólogo, no era psiquiatra. La neurología estaba empezando sus pasos en esos años, ¿vale? Y lo describió porque empezó a ver una serie de pacientes y como la parálisis agitante. Veía pacientes que básicamente tenían un movimiento tembloroso, que parecía a priori que era involuntario y que eran muy rígidos, que eran muy lentos en su movimiento, y así la describió, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque a partir de ahora quiero yo cómo ha ido evolucionando, explicar cómo ha ido evolucionando la enfermedad de Parkinson para que podamos definir perfectamente lo que es y lo que no es, ¿vale? Y lo vamos a hacer con una serie de topics, una serie de, oye, estos son puntos muy frecuentes, de preguntas que suelen ser muy frecuentes sobre los pacientes, para tratar de decir lo que es real de lo que no es, ¿vale? El primer punto, que a mí cuando yo diagnostico una enfermedad de Parkinson, lo primero que me dice un paciente es, pues ya me ha declarado usted la sentencia de muerte. Y la realidad es que eso está muy lejos de la realidad, ¿vale? De hecho, los enfermos tienen la idea de que, bueno, obviamente, si me diagnostican la enfermedad de Parkinson, pues me están dando una enfermedad de pronóstico mortal, y eso no es cierto. Es decir, indudablemente la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Que es una enfermedad crónica que actualmente carece de tratamiento curativo, no tenemos nada que pueda curar la enfermedad, que se produce porque determinadas neuronas que están en una parte concreta del cerebro dejan de producir un producto, una sustancia que tenemos en el cerebro que se llama dopamina, ¿vale? Al dejar de producir esa sustancia, empiezan a aparecer una serie de síntomas que ahora explicaremos, ¿vale?, que son los que al final llevan al diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Pero el hecho de que tengamos una enfermedad neurodegenerativa, es decir, una enfermedad que carece de tratamiento curativo y, por tanto, progresiva, no significa que mi esperanza de vida se vea alterada. ¿Por qué digo esto? Porque ya existen muchos estudios que intentaron demostrar que la esperanza de vida en los enfermos de Parkinson estaba reducida y los estudios fueron negativos. Se vio que verdaderamente la edad del fallecimiento de esos pacientes con enfermedad de Parkinson era exactamente muy parecida a la edad a la que hubiese fallecido si no hubiese desarrollado la enfermedad. ¿Por qué digo esto? Porque es una cosa que me preguntan muchos mis pacientes, especialmente cuando se diagnostican en edades jóvenes. La mayoría de los pacientes se diagnostican a los 50, 55 años. Eso, la gran mayoría de los enfermos se diagnostican a esa edad. Después tenemos otro pool de enfermos que diagnosticamos más mayores, 70, 75, 80, y tenemos otro pool de enfermos que diagnosticamos incluso más jóvenes. Yo tengo pacientes con 20 y tantos años con enfermedad de Parkinson. Claro, cuando diagnosticas a alguien de 50 y tanto, lo primero que te plantea es, ¿eso qué significa, doctor? ¿Que me voy a morir? No, bajo ningún concepto. No es una enfermedad de pronóstico mortal. Eso tenemos que quitarlo de en medio. Obviamente, hemos dicho que no tenemos un tratamiento con carácter curativo, pero sí tenemos un tratamiento sintomático que permite mejorar los síntomas de la enfermedad. Y dentro de ese tratamiento sintomático, ¿qué hacemos? Básicamente sustituimos lo que no produce el cerebro. Si el cerebro no produce dopamina, pues lo que hacemos es dar productos que hacen que aumente esa dopamina. Está desde la levodopa, que está como el Sinemet, Madopar, seguro que muchos de los aquí presentes la conocéis, que al final no es más que dopamina, ¿vale? Pero existen otra serie de productos que no son directamente dopamina, pero que sí hacen que esa dopamina que falta en el cerebro esté aumentada. Y ahí están, pues mucha gente conoce el Asilec, o conocerá el Sadago, conocen pues el Estalevo, conocen el Ongentys, conocen el Neupro, el Mirapexin o el Requipt. Yo aquí he puesto las marcas, también pueden conocer los productos genéricos, no importa, ¿vale? Es exactamente lo mismo. Al final es una serie de batería de fármacos que tenemos nosotros, que vamos colocando al paciente progresivamente. A medida que va avanzando la enfermedad, producimos menos dopamina, tenemos más síntomas, tenemos que añadir más fármacos para que esos síntomas no estén presentes. Vamos sumando determinados fármacos, combinando fármacos, para al final darle al cerebro la dopamina que no tiene. Pero obviamente, a medida que va evolucionando la enfermedad de Parkinson, al principio, pues como con un fármaco
pues se pueden pegar lo que nosotros llamamos al principio, llamamos luna de miel. Y muchos pacientes me dicen, oye, esto de la luna de miel, que gracias a usted, ¿no? Una luna de miel es una cosa positiva. Usted me diagnostica la enfermedad de Parkinson y me dice que estoy en la luna de miel. La luna de miel es una mala traducción anglosajona, que lo único que dice es que durante los primeros años, después del diagnóstico, desde la aparición de los síntomas motores, durante los primeros años, el paciente con un fármaco, con una dosis bajita, a veces ha empezado por la Xileo o ha empezado con levodopa dosis bajita, se encuentra muy bien, ¿vale? Pero a medida que va evolucionando la enfermedad de Parkinson van apareciendo lo que nosotros llamamos fluctuaciones motoras. ¿Qué significa esto? Pues significa básicamente que cuando tomamos la pastilla tenemos el efecto durante un tiempo y después se nos acaba el efecto. Y estamos durante todo el día, hay fases en las que estamos bien y fases en las que estamos mal. Cuando llegamos a este punto y no lo controlamos adecuadamente con la medicación oral, la normal, la que vamos poniendo, la que he enseñado antes, tenemos que pasar a otras medidas. Y aquí esto es muy importante porque muchas veces encontramos mucha resistencia de los pacientes a aplicar estas segundas medidas que tenemos para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson. Una de las medidas que tenemos es la cirugía. La cirugía se aplica exclusivamente a gente joven. Desgraciadamente, por encima de los 70 años no podemos operar porque obviamente no podemos meter en quirófano dependiendo de qué pacientes, ¿vale? La cirugía no es más que colocar 2 electrodos que van concretamente a esas neuronas que no producen dopamina para que la produzcan, ¿vale? Hay pacientes, tenemos muchos pacientes, yo tengo muchos ya pacientes operados. Aquí en Huelva debo tener unos 20 y tantos operados aproximadamente, ¿vale? Y esto es una medida secundaria cuando con la medicación oral no controlamos los síntomas, ¿vale? Insisto, no vale para todo el mundo, porque no todo el mundo se puede operar, pero la persona que existe indicación, cuando le dé la indicación, la persona debe de perder el miedo, ¿vale? Es una cirugía tremendamente extendida, una cirugía que se hacen aproximadamente entre 50 y 60 al año en Sevilla, en Virgen del Rocío. Nosotros no la hemos traído aquí a Huelva porque en Sevilla la hacen y porque aquí haríamos 7 o 10, para hacer 7 o 10 no me merece la pena, preferimos que se siga haciendo en el Hospital Virgen del Rocío, donde tienen muchísima experiencia, todos los que estamos por aquí nos hemos formado allí, tienen mucha experiencia y va muy bien. ¿Por qué digo esto? Porque todavía encontramos mucha gente que parece que se resiste a una terapia de segunda línea como pensando que eso debe de ser que está fatídico, que está fatal y que ya por tanto no tiene solución. No, las terapias de segunda línea cuando se tienen que aplicar, creedme que son buenas y la gente debe de perder el miedo a utilizarlas, ¿vale? Pero bueno, no todo es cirugía, tenemos otras medidas. Esto es básicamente el dispositivo que se coloca, ¿vale? Que se coloca en el abdomen o en el tórax, ¿vale? Que es donde a partir de él controlamos los electrodos que van en el cerebro, ¿vale? Y esto es lo que nosotros, la pantallita nuestra del ordenador, a partir del cual programamos esos electrodos. Esto parece todo muy galáctico, muy complejo, creedme que, bueno, que las personas que tienen experiencia, para nosotros es relativamente sencillo. Pero hay otras medidas que sí se pueden aplicar en esa gente más mayor, a los que no puedes operar por la edad, por el limitante de la edad, para poder controlar esos síntomas que van apareciendo con la evolución de la enfermedad. Estas medidas también nos cuesta la misma vida, no sé implementarlas, es algo increíble, ¿no? Porque no todo el mundo se lo puede plantear, pero las personas que se lo plantean muchas veces pues tienen duda o tienen miedo, y yo siempre trato de insistir de que cuando te plantean una medida de estas características, créeme que es porque puede ser algo tremendamente positivo. Y además, estas 2 medidas que voy a comentar no son irreversibles, porque al final si nos colocan unos electrodos en el cerebro, nadie va a operarte otra vez para sacártelo, en todo caso te apagarán el aparato. Pero estas medidas, igual que las colocamos, las podemos quitar. Estas medidas son muy parecidas a los diabéticos ahora, ¿no? Que hablan de que le ponen una bomba, ¿no? Un dispositivo donde van pasando la insulina constantemente, de forma permanente, para que el enfermo esté igual siempre. No tenga esas entradas y subidas, esas subidas y bajadas que da la medicación oral, porque la medicación oral cuando la tomamos tarda un tiempo en absorberse, tiene un pico y después cae. Y después hay un tiempo hasta la siguiente medicación donde no tenemos efecto. Pues esto lo que hace es poner medicación de manera continuada. Si tenemos medicación de manera continuada, podemos controlar los síntomas de manera continuada, ¿vale? Son dispositivos que se colocan y hay 2 formas. Una es la apomorfina, que se coloca a nivel subcutáneo, ¿vale? Es básicamente una pequeña inyección. Este es el dispositivo que están viendo y vamos metiendo medicación constantemente durante todo el día. Y el otro dispositivo que contamos es la duodopa. La duodopa es un dispositivo que lo que se hace es, a través de una endoscopia, colocamos un tubito directamente al estómago, ¿vale? Para que la levodopa, en este caso, que metemos un gel, este es el dispositivo que están viendo, pues pueda pasar directamente al estómago, ¿vale? Salte el estómago y vaya directamente al duodeno, se absorba más rápido y se mantenga estable. De manera que si ven a los pacientes habitualmente verían que este es el gráfico que están siempre pegando saltitos, ¿no? Siempre están bien, están mal, están bien, están mal. Sin embargo, cuando le ponemos el dispositivo pueden ver la línea negra, la que es más negrita, pues se mantienen más estables, con los síntomas más controlados durante el día. Ese es el objetivo. Básicamente es dispositivo para meter medicación de manera continua.
Después hablaremos, porque como se ha mitificado un poquito, del IFU, que es una técnica tremendamente positiva, pero que tiene unas indicaciones también concretas. ¿Por qué hablo siempre de la medicación? Porque una de las cuestiones que nos encontramos es el miedo a este tipo de dispositivos. Las personas, por lo general, tienen mucho miedo. Es completamente un estigma innecesario. Cuando a alguien le plantea un dispositivo de estas características, que además es tremendamente costoso, por ejemplo, la duodopa se puede ir a los 30.000 euros al año, la apomorfina entre 10 y 12.000 euros al año. O sea, son dispositivos tremendamente caros, tratamientos que son caros, pero obviamente lo que se busca es la mejoría del enfermo. Y además, en el caso de que ese dispositivo no le vaya bien al enfermo, siempre se puede revertir, siempre se puede devolver, quitar y volver otra vez a la medicación oral, ¿vale? Segundo mito clásico: todos los pacientes que tienen Parkinson tiemblan. Y esto no es cierto. De hecho, yo que veo trastornos del movimiento, que significa que veo todos los movimientos anormales que puede hacer una persona, toda la patología que cursa con movimientos anormales, le digo a la gente que de cada 10 temblores que veo yo, entre 2 y 4 son Parkinson, pero el resto no lo son. Lo digo porque hay muchas personas que tienen temblor y no tienen Parkinson, y a veces se les ve por la calle, no, tienen Parkinson. No todos los pacientes con temblor son Parkinson, pero es que además no todos los Parkinson tiemblan, porque hay muchos pacientes que han venido a mi consulta y se han sorprendido cuando le he diagnosticado de Parkinson y nunca han temblado. Concretamente, entre el 40 y el 60% de los pacientes con Parkinson tiemblan, es decir, de cada 10, entre 4 y 6. Pero es que hay otros 4 que nunca han temblado y son enfermos de Parkinson. ¿Por qué digo esto? Porque la enfermedad de Parkinson es algo mucho más complejo que el temblor. La enfermedad de Parkinson conlleva mucho más síntomas, porque la enfermedad de Parkinson, primero, tiene una falta de expresión facial, le llamamos cara como de máscara, ¿no? Porque carecen de expresión facial, parece que no tienen emotividad en la cara. Pueden tener también un encorvamiento de la espalda, andan como encorvados hacia adelante, pueden tener temblor, suelen caminar a veces con las rodillas ligeramente flexionadas, hay mucha lentitud en los movimientos, hay mucha rigidez muscular, están los codos flexionados y hay problemas de equilibrio. Pero ojo, estos son los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson. Pero es que la enfermedad de Parkinson no solo son síntomas motores, sino que también hay síntomas no motores. Cuando hablamos de síntomas no motores, ¿a qué nos referimos? Los enfermos de Parkinson, desde hasta 20 años antes de que tengan los síntomas motores por lo que consultan, pueden sufrir de estreñimiento. Y es muy clásico que los enfermos de Parkinson sufran de estreñimiento. Y cuando le preguntas por él, te dicen, yo desde toda la vida. No. La enfermedad de Parkinson no se desarrolla cuando empieza el temblor o cuando empiezan los síntomas motores. Desde 20 años antes, tu cerebro está produciendo los cambios para ser enfermo de Parkinson, ¿vale? Pero es que además, los enfermos de Parkinson tienen sueños que llamamos sueños vívidos. Tienen una especie de pesadillas que las viven, que pegan porrazos, no lo tienen todos, es decir, algunos tienen unos síntomas, otros tienen otros. Yo que llevo ya casi 12 años dedicado a la enfermedad de Parkinson, nunca he visto 2 enfermos iguales. Lo digo porque yo que veo casi 800, no he visto 2 iguales. No intenten comparar 2 enfermos de Parkinson porque no los hay. Pero hay enfermos que tienen pesadillas y tienen sueños vívidos por la noche. Pero es que además hay enfermos que pierden el olfato desde muchos años, incluso muchos años antes. Pueden asociar depresión, pueden asociar fatiga, pueden asociar dolor, pueden asociar alucinaciones visuales, incluso psicosis, pueden asociar dificultades para tragar, pueden asociar problemas ortostáticos. ¿Qué significa esto? Que cuando se ponen de pie se marean y están todo el día con los mareos y le dice al médico de cabecera, ¿esto es un vértigo? No, son mareos por hipotensión ortostática, muy clásica de los Parkinson, ¿vale? Es hipotensión postural, pero es que además a veces tienen urgencia miccional. ¿Qué significa esto? Que cada vez que tienen ganas de orinar tienen que ir rápido al baño porque si no se le escapa el pipí. Pueden tener incluso deterioro cognitivo. Es decir, la enfermedad de Parkinson es mucho más que un temblor en la mano. Y la enfermedad de Parkinson conlleva una incapacidad mucho más integral que lo que es un temblor en la mano. De hecho, por eso es un reto la enfermedad de Parkinson. De manera que es extremadamente importante tener en cuenta que, primero, la enfermedad de Parkinson no es Alzheimer, porque el Alzheimer es igual a demencia y eso asusta mucho a los pacientes. Habitualmente el deterioro cognitivo, como se puede ver aquí, suele aparecer con muchos años de evolución en la enfermedad de Parkinson, en la gran mayoría de los enfermos. Y segundo, la enfermedad de Parkinson no solo es temblor, sino que hay otros síntomas que también incapacitan al paciente que también tenemos que atender. La relación de Parkinson con la demencia. ¿Por qué meto esto como el mito 3? Otra de las cosas típicas que confunden mucho. Como se utiliza el nombre Parkinson, y bueno, claro, Parkinson es un gentilicio, de alguna forma, pues lo confunde la gente con el Alzheimer, sobre todo la gente mayor, ¿vale? Parkinson y Alzheimer son 2 patologías completamente diferentes, ¿vale? La diferencia del Alzheimer es un proceso cognitivo, es decir, es una alteración de nuestras capacidades intelectuales desde el minuto 1. La enfermedad de Parkinson no. La enfermedad de Parkinson puede llevar una alteración cognitiva, que suele ser más leve en este caso que los enfermos de Alzheimer, y además tiene una serie de síntomas motores que no suelen estar presentes en la enfermedad de Alzheimer.
Son dos enfermedades distintas y la gran mayoría de los pacientes de Parkinson no son dementes ni tienen problemas cognitivos. Los pueden ir desarrollando con la evolución, habitualmente en fases muy avanzadas. Tengan en cuenta que yo tengo pacientes que llevan 40 años de evolución de enfermedad de Parkinson, ¿vale? Y que cognitivamente siguen estando bien. De manera que tenemos que tratar de desmitificar y de igualar enfermedad de Parkinson igual a demente, porque una de las cosas que me dicen mucho mis pacientes es, como me han diagnosticado enfermedad de Parkinson, ¿me voy a quedar bobo? No, no se va a quedar bobo, ni mucho menos. Tenemos que trabajar, obviamente, para que cognitivamente siga bien, pero la demencia habitualmente, como pueden ver ahí, está al final del estadio. Si vemos viendo la gráfica, como van apareciendo los síntomas habitualmente, y arriba del todo de la gráfica aparece la demencia, en las fases más avanzadas habitualmente. Otro de los mitos es el tema de las pruebas diagnósticas. Claro, cuando vienen a un paciente a tu consulta, lo primero que cuando lo exploro y demás, les digo, mira, creo que tiene una enfermedad de Parkinson. Lo primero que me miran es, doctor, sin una analítica, sin un TAC, sin una resonancia, sin una prueba esa muy galáctica que hay por ahí de medicina nuclear. La enfermedad de Parkinson, el diagnóstico es clínico. Las pruebas complementarias que se realizan, única y exclusivamente, todas las que quieran, se realizan única y exclusivamente para excluir otras causas, ¿vale? Todavía no existe un biomarcador, es decir, un marcador que yo le haga a un paciente que me diferencie si es un Parkinson o no, sino que lo que existen son unos criterios que se han establecido clínicamente, donde si se cumplen esos criterios clínicos se puede diagnosticar de enfermedad de Parkinson. Por tanto, obviamente siempre hay que hacer alguna prueba de imagen, siempre hay que hacer algún control analítico puntual en determinados pacientes para descartar otras causas. Pero no hace falta volvernos locos con pruebas complementarias porque todavía a día de hoy, estamos ya a día 26 de noviembre, iba a decir 27, de 2019, no existe ningún marcador que diferencie lo que es un Parkinson de lo que no lo es. No existe un marcador fiable. En investigación existen muchas cosas y si quiere un día hablamos, pero a nivel actual, clínico, de práctica clínica habitual, no existe, de manera que el diagnóstico es clínico, de forma que tienes que cumplir una serie de criterios. Pero también tiene otra vertiente muy importante eso, y es que hay pacientes que le vemos síntomas incipientes y que le decimos, te vamos a seguir. Y a veces el paciente se inquieta diciendo, pero me ha dado una cita dentro de 6 meses. ¿Por qué? Básicamente porque no podemos establecer todavía el diagnóstico y tenemos que esperar que aparezcan todos los criterios clínicos que tenemos que abordar para poder diagnosticarlo. De forma que no se vuelvan locos porque la medicina es un mercado y las personas se pueden volver locas pensando que lo mejor es cuantas más pruebas me hagan mejor. La medicina no deja de ser un mercado y a veces te encuentran que, bueno, que hay pacientes a los que pues les venden alguna cosilla que no es del todo real. Lo ha habido mucho, desgraciadamente, incluso con la terapia que ahora hablaremos, que han vendido también terapias milagros por ahí. Hay pacientes que han picado y que te da mucha pena cuando se gastan un dinerito importante en algo que no es estrictamente necesario. Por tanto, es muy importante diagnosticar cuanto antes para poder poner las medidas que se tengan que poner, pero las pruebas complementarias son solo exclusivamente para poder quitar del medio otros posibles diagnósticos que estén presentes. Ahí ven los criterios. Los criterios se establecieron en Londres. Básicamente allí tenían un banco de cerebros, vieron los cerebros que tenían enfermedad de Parkinson por microscopio, cerebros de pacientes cadáveres, obviamente, y a partir de ahí vieron los síntomas que tenían y establecieron los criterios diagnósticos, ¿vale? De manera que la enfermedad de Parkinson todavía se diagnostica por criterios clínicos, no por pruebas complementarias. Otro de los mitos que le gusta mucho a la gente, el tema del Parkinson y la genética, ¿no? Esto es muy concurrido porque, claro, cuando, oye, han diagnosticado a mi padre de Parkinson, ya los 4 hijos están nerviosos perdidos. Madre mía, que han diagnosticado a mi padre de Parkinson, vaya la herencia que me va a dejar, encima de que tiene pobrecita, una paquita muy pequeñita y una casita, no me va a dejar herencia económica, pero esto sí me lo va a dejar. No. Los casos genéticamente determinados, disculpen, son muy poquitos. Obviamente, cuando hablamos de la enfermedad de Parkinson, actualmente todavía no sabemos por qué mecanismos se llega a producir todo, de manera que no sabemos qué factores todavía influyen. Es decir, somos conocedores de que hay una serie de factores que parece que son factores de riesgo y somos conocedores de que hay una serie de factores que parecen protectores, pero todavía no conocemos realmente por qué se produce eso en el cerebro. Tenemos muchas teorías, pero no hemos llegado a lo cierto. Obviamente, entre esos factores existe la genética y sabemos que hay una serie de factores genéticos que influyen como factor de riesgo. Pero casos de mi padre tiene enfermedad de Parkinson y yo le voy a sufrir son menos del 5% de los casos. Porque casos que estén solo genéticamente determinados son muy poquitos. La gran mayoría, pues determinados factores influyen
Y entre ellos, la genética influye un poquito. Pero la mayoría de los casos con enfermos de Parkinson son lo que nosotros llamamos una patología adquirida. La tiene el enfermo al que le toca y desgraciadamente la tiene él y no la tiene por qué tener sus familiares, ¿vale? Y de los que son familiares, solo son el 5%, son muy poquitos. Obviamente hay muchos factores que influyen y los factores genéticos también están, pero son poquitos. De manera que no hay que tener miedo de por el hecho de que diagnostiquen a mi padre, a mi abuelo, a mi tío, a un familiar de enfermo de Parkinson, porque eso no significa que irremediablemente yo voy a padecer Parkinson. De hecho, lo más probable es que no lo desarrolles nunca. Otro mito que yo siempre quiero insistir mucho es el tema de las pastillitas. Y es que cuando nosotros diagnosticamos enfermedad de Parkinson, ponemos una medicación y parece que el enfermo se queda con eso. Pues ya me han puesto la medicación, esto es lo que hay. Yo ya no hago nada y el deber es de que me pongan la pastilla, me pongan bueno y se acabó. Yo no voy a hacer absolutamente nada por cambiar la evolución que voy a padecer de mi enfermedad. No voy a hacer absolutamente nada, sino con lo acertado o desacertado que esté el médico con sus pastillas, será lo que haga yo. Eso es un gravísimo error. De hecho, eso es lo que hace que me dé tanta alegría que se monten estas asociaciones, porque sé que pueden llevar la actividad física y otros hábitos de vida saludable a la calle. Permiten que mi enfermo se integre en la calle, ¿vale? Porque es que no solo valen las pastillas. Se ha demostrado que los enfermos que hacen que tienen una dieta sana, que hacen deporte y que hacen determinadas terapias, van muchísimo mejor que aquellos enfermos que no lo hacen. Mejor en cuanto a depresión, mejor en cuanto a síntomas motores, mejor en cuanto a los múltiples síntomas que pueden aparecer. De manera que cuando nosotros diagnosticamos de enfermedad de Parkinson, está muy bien, existe una medicación, existen una serie de terapias avanzadas, todo se tiene que aplicar, pero otra de las cosas que es muy importante que haga el enfermo es cambiar sus hábitos de vida. Y cambiar los hábitos de vida no significa me siento en el sofá, me pongo Juan y medio por las mañanas y veo cuando acabe, bajo ningún concepto. Significa salir, entrar, interaccionar socialmente y si además tenemos la suerte, como pasa aquí en Almonte ahora, que tenemos un colectivo de pacientes que van a hacer una serie de actividades, pues apuntarnos. Pero si no, en casi cualquier municipio existen actividades acuáticas. Yo el otro día, yo soy de Castilleja de la Cuesta, supongo que todos lo conocerán en el pueblo, lo llaman el pueblo del Ikea. Tiene cosas más bonitas que el Ikea como las tortas, pero bueno, es por lo que lo conocen. Entonces, en mi pueblo el otro día estuve porque hay una asociación de ancianos a los que yo voy de vez en cuando porque estamos en un proyecto de envejecimiento activo y fui el otro día, tienen una piscina maravillosa, climatizada allí, ¿no? Que debe costar un dineral al ayuntamiento y estamos todo el día dándole la matraca que quema los sonidos del ayuntamiento, pero montan ahí un mega gimnasio con un monitor que estaba tocacha, que además era guapo el tipo, que yo digo, mira, esto es para la... Entonces, y tienen la piscina allí haciendo piscina medicinal y había 4 abuelos, 4 personas mayores. Digo, pero ¿cuántas personas mayores hay aquí con problemas de artrosis, con Parkinson, con no sé cuánto? Pues a puñado. Y había 4 personas, una piscina medicinal, rehabilitación medicinal, totalmente gratis. Eso en Estados Unidos te cuesta un dineral, y si lo haces por el nivel privado te cuesta un dineral. Y allí había 4 personas mayores a las 10 de la mañana. Pero es que para más INRI habían puesto un vehículo comunitario, o sea, que llevaban a la gente hasta recogiéndola por el pueblo, que tú decías, esto ya es rizar el rizo. Y sin embargo había 4 personas. Por tanto, la idea de envejecimiento activo, que también es aplicable a la enfermedad de Parkinson, pero a cualquier paciente, no se aplica. Se prefiere estar en casa, recogidito, cortinas cerradas a media luz, y yo me dedico a mi polvito, a mi planchita, hago mis 4 guisitos y se acabó. No, eso no es envejecimiento activo, y eso es contraproducente también para el enfermo de Parkinson. Igual que el enfermo de Parkinson me es extensible a todas las personas mayores, pero por eso digo que todos los pueblos tienen actividades. A esas actividades hay que acudir y eso es bueno. Yo algún día, si queréis, como está aquí la asociación, os traeré un paciente de 87 años con enfermedad de Parkinson que está actualmente estudiando en la Universidad de Huelva, se ha apuntado a hacer una carrera, hace deporte en gimnasio y, bueno, yo quisiera que lo vierais, tiene 87 años, tiene enfermedad de Parkinson desde hace 12 años, solo toma una pastilla y todo lo ha conseguido a través de su actividad. El hombre se había dedicado a una profesión concreta, no había estudiado una carrera, se metió a estudiar una carrera incluso, y está estudiando una carrera. Es absolutamente, para mí es un héroe nacional, es el que deberían de salir en la tele. Lo que pasa es que no sale porque interesan más otros medios que ya no voy a hablar más, pero una persona que para mí es absolutamente admirable. Y yo lo único que le expliqué es esto mismo que le estoy explicando aquí a la gente. Le dije, mira, te voy a diagnosticar de enfermedad de Parkinson, pero usted puede hacer su vida. Él que vivía solo, que se había quedado viudo, dijo, bueno, pues este es mi final. No, bajo ningún concepto. Si cambias estos hábitos, bueno, pues 12 años después, una pastilla y actividad física.
Entrenamiento cognitivo porque estudias la carrera. Entonces, el paciente de verdad es para verlo. Es una auténtica maravilla cómo va. Pues eso es un ejemplo de envejecimiento activo y de cómo alguien puede, simplemente con sus hábitos de vida, cambiar el pronóstico de su propia enfermedad, ¿vale? Obviamente, no todos los enfermos pueden ir igual y no todos los enfermos pueden hacer lo mismo, porque ya he dicho que no hay dos enfermos iguales, pero es un ejemplo vivo de que en las posibilidades de cada uno, si cambiamos nuestros hábitos de vida, podemos conseguir cosas muy importantes y no solo está la pastillita de las narices, que es buena, pero que no es única. El mito del IFU. ¿Esto qué pasó? Esto voy a decir el mito porque a mí me encanta. Es una técnica que, de hecho, recientemente, la semana pasada, estuve reunido con los de Insightec, que es la empresa que tiene el IFU, porque a mí me gustaría que viniese algún día a Andalucía. No sé cuándo podrá ser, porque es una tecnología muy cara, pero me gustaría empezar a hacerla en mis pacientes, porque los pacientes que lo he hecho ahora mismo solo están en la privada y cuesta un dinerito. ¿Por qué digo el mito del IFU? No es porque sea un mito, sino porque no vale para todos los pacientes. Y el hecho de que se publicite, nunca olvidemos que la medicina no deja de ser un mercado. Y claro, el hecho de que se publicite mucho no significa que todos los pacientes de Parkinson se puedan tratar con esto. Y además, el hecho de que se publicite mucho no significa que sea curativo. Digo el mito porque había enfermos que creían que esto curaba la enfermedad de Parkinson, y no es cierto. Ahora, obviamente hay enfermos de Parkinson concretos que les va muy bien y que pueden evolucionar muy bien con esta técnica. ¿Esta técnica en qué consiste? Esta técnica consiste en una resonancia magnética donde se mete el paciente y se le genera una lesión, igual que donde se meten los electrodos de la cirugía, se le genera una lesión a través de ultrasonidos. Por tanto, es una técnica que no es invasiva, no hay que abrir la cabeza, no hay que hacer nada, solo meterlo en la resonancia y tenerlo unas horitas allí, ¿vale? Molesta muy poquito, casi no se nota nada y no tiene que dormir al paciente, no hay que hacer nada. Se provoca esa lesión y el enfermo mejora de los síntomas del lado contrario a donde se produce la lesión. Obviamente, esto sobre todo ha demostrado que es muy bueno, es algo tremendamente novedoso, solo hay seguimiento de 2 años de los pacientes, por tanto, queremos ver también a largo plazo cómo va la cosa, pero es muy bueno. Yo tengo muchos pacientes operados ya con esto. El problema primero es que no existe por la vía pública, por tanto, la persona tiene que ir por vía privada y vale 20.000 euros, no todo el mundo tiene 20.000 euros para permitírselo. Y la otra opción que yo he incluido a algunos pacientes es a través de ensayos. Yo conozco a la gente de Madrid o conozco a la gente de Navarra, cuando han abierto ese ensayo, pues yo he metido pacientes para que puedan ir a través del ensayo y así no les cueste el dinero, ¿vale? A ver si pronto, recemos para que pronto a ver si podemos tenerlo aquí en Andalucía también y podemos hacerlo por la vía pública en Andalucía. Pero en cualquier caso, vale sobre todo para enfermos que sean muy asimétricos, que tengan mucho temblor de un lado y del otro no, porque la verdad es que combate muy bien el temblor. En ese tipo de enfermos, pues está muy indicado. Insisto, no es una técnica que cura a nadie, no va a curar a nadie, ¿vale? Es muy importante eso, sino lo único que va a hacer es, básicamente, es disminuir los síntomas y está muy bien o va muy bien en aquellos pacientes que tienen mucho temblor en un lado y el otro prácticamente no tiene síntomas. Sabemos que el Parkinson es muy asimétrico, pues cuando es muy asimétrico merece la pena. Tampoco sirve para todos los pacientes, pero tiene una cosa buena y es que aparentemente no va a tener limitación de edad, a diferencia de la cirugía que sí la puede tener. A mí me parece, Raúl, que seguro que algunos de aquí lo conocen porque han ido allí, está ahí en la fotografía. Está allí. ¿Qué? Está allí. Sí, no, lo sé, yo lo sé. Yo sé que todos los que han estado lo sé porque a mí me lo van comentando, ¿vale? Y otra cosa importante, que para mí es un mito y para mí es muy importante porque al final es una enfermedad neurodegenerativa, por tanto es una enfermedad crónica que no se va a curar y a mí algo que sí me gustaría es que vivimos en una sociedad que está influida por una serie de culturas donde parece que hablar de la muerte es como, me da como supersticioso, ¿no? ¿Por qué digo de que vamos a hablar de la muerte? Por una cosa muy sencilla, porque no se habla del registro de voluntades anticipadas. A ver, hoy en día el SAS, en el caso del sistema público, mejor dicho, de salud, se gasta una cantidad de dinero brutal para que la gente pueda decidir por sí misma qué querría hacer en una determinada situación en la que, pues obviamente el enfermo no se le puede garantizar una supervivencia digna. ¿Qué se haría con ese enfermo? Y sin embargo nadie quiere opinar de eso, sino que se prefiere dejar que el familiar, que ya está de por sí en una situación chocante porque su ser querido puede fallecer, se le marca que decida por él. Yo en eso he intentado siempre machacar mucho porque igual que es muy importante el tema de la donación y se hizo una gran campaña para los trasplantes, para que la gente donase, para que supiese que eso no iba contra la religión, esto tampoco, todo lo contrario, la Iglesia Católica promueve las dos cosas, la Iglesia musulmana también, la Iglesia judía también, de manera que sean de la religión que sean, no tengan miedo, esto lo promueve la propia Iglesia. Una cosa que promuevo mucho es que la gente haga su registro de voluntades anticipadas, para que en el caso de que lleguen al hospital sin poder decir qué querrían que se le hiciera y qué no,
el enfermo pueda tener registrado estrictamente lo que quieren que le hagan y lo que no. ¿Por qué quiero decir esto? Porque es la única forma de que en un momento determinado, en una situación determinada de la vida, una persona pueda tener un fallecimiento digno y acorde a lo que él querría. Os pongo un ejemplo. Yo, que tengo ahora mismo 33 años, lo tengo relleno. Mi madre me dice, ¿cómo vas a rellenar eso? Por Dios, qué supersticioso, ¿a ver si te va a pasar algo? No, te voy a explicar por qué lo tengo relleno. Yo, si mañana, yo cojo todos los días, yo vivo en Sevilla, yo tengo que venir todos los días hasta Huelva, tengo que ir por tanto al Juan Ramón, tengo que ir a Infanta Elena, tengo que ir a Río Tinto, vengo todos los días con mi vehículo. Yo hay determinadas circunstancias en las que no querría estar en la UCI. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, no me quiero quedar como estos pacientes que se quedan en coma vegetativo persistente. No quiero quedarme así. Prefiero fallecer. Es una decisión personal, ¿eh? Cada uno puede decir lo que quiera, pero yo estoy poniendo un ejemplo mío. Por tanto, como yo no quiero quedarme en esa situación, en el caso de que yo llegue a esa situación, no querría que me salvasen la vida. No desearía que aplicasen determinadas técnicas que no van a conseguir que yo esté bien, sino que lo único que van a hacer es que yo permanezca con vida de forma, pues, lo que para mí es, pues, no del todo digno. Pues yo, que quiero eso, relleno las voluntades anticipadas para conseguir eso. Pues exactamente igual esto es extrapolable al resto de la población. En el caso de los enfermos de Parkinson, ¿por qué lo digo? Porque en el caso de los enfermos de Parkinson, yo he vivido situaciones de enfermos en una fase muy avanzada, que a lo mejor llevaban 20 o 30 años de evolución de la enfermedad, donde, por ejemplo, el paciente no podía tragar. Y había que plantearse si al enfermo se le iba a colocar una sonda o se le iba a colocar una nutrición a través de la barriguita o a través de eso. El enfermo, por un lado, que no quería eso, y la mujer, por ejemplo, sí quería eso. Imagínense ustedes la disyuntiva. ¿Qué hacemos con un enfermo que quiere una cosa, la mujer quiere otra? O, por ejemplo, también me pasó otra vez, de un paciente pues muy mayor, con 80 y tantos años, que vivía con su mujer también muy mayor, de 80 y tantos años, que yo lo veía a los dos en el hospital, pobrecito, el paciente iba a fallecer porque tenía una neumonía, y estaba la disyuntiva de si lo metíamos en la UCI o no lo metíamos en la UCI, porque el paciente, la neumonía que tenía era muy grave. El enfermo totalmente encamado, y su mujer fue la que tuvo que decidir, con 89 primaveras, la que tuvo que decidir si a ese hombre se le metía en la UCI o no. Sola en este mundo, con su marido falleciendo en la cama. Eso me parece canalla. A las 4 de la mañana un médico viene, en este caso era yo, y le tengo que preguntar por qué no tienen voluntades anticipadas. Entonces, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Para cualquier cosa, le vale a todo el mundo, ¿eh? Vale para todo el mundo, pero para cualquier cosa es muy fácil llamar a un teléfono y una vez que te diagnostiquen, rellenar, oye, doctor, yo quiero que me hagan esto, pero no quiero que no me hagan esto, esto y esto. ¿Por qué? Pues porque yo creo que esto es así. Y de esa forma, el propio enfermo decide por sí mismo cuando está en fases iniciales de la enfermedad y no tiene por qué nadie decidir por él. Y sobre todo, no se pone en un compromiso que para mí es tremendamente doloroso, que es que un ser querido, en este caso tu mujer, tu marido, tu hermano, tenga que decidir por ti en una situación en la que una persona, desde luego, pensar no piensa bien, porque está con un sufrimiento lógico, ¿vale? De manera que, igual que es muy importante el tema de trasplantes, se han hecho una gran campaña, yo espero que ya prontito hagan una campaña sobre lo importante que es el registro de voluntades anticipadas, porque de verdad muchas veces nos encontramos con situaciones que son tremendamente dramáticas, y a mí, que soy médico, me parece hasta cruel plantear algunas cosas, pero es que no me queda otra. Oye, ¿qué quiere usted hacer? Porque, ¿qué querría el paciente que hiciéramos en este momento? ¿Vale? Así que yo les animo porque es muy fácil y porque ya incluso en determinados ayuntamientos se ha puesto incluso la posibilidad de la línea de teléfono, no sé si ocurre en Almonte en este caso, pero muchos ayuntamientos se han puesto incluso la línea de teléfono para decir, oye, ¿quiere usted rellenar su voluntad anticipada? Y esto vale para todo el mundo, en este caso estamos hablando de Parkinson, pero es extensible a todo el mundo. Por tanto, una cosa que a mí me gusta mucho es, que me gustó mucho y con eso ya me despido, es que vi una vez una frase que pertenecía en este caso a la Asociación Nacional de Parkinson, que decía, que añadían esto, ¿no? Como una especie de eslogan publicitario: lo que más duele del Parkinson es cómo me miras, ¿vale? De manera que es importante intentar romper los estigmas, explicarle a la gente que no hay que estigmatizar a los enfermos de Parkinson. Es verdad, es una enfermedad que no tiene capacidad curativa, pero que podemos tratar, que se puede vivir dignamente, con un buen seguimiento y sobre todo, y muy importante, colaboren, actívense, colaboren con la asociación, porque creo que si conseguimos asociaciones fuertes, conseguiremos una mejor calidad de vida para los pacientes de Parkinson. Y aquí en Almonte, curiosamente, hay mucho, ¿eh? Aquí en Almonte hay muchos enfermos de Parkinson. Y nada más, muchísimas gracias, ¿vale? Nada.
A quiero ver. responder preguntas, puedo responder, ¿eh? Lo digo por si queréis hacer turno de preguntas. ¿Un turno de preguntas? Si queréis hacer preguntas, no tengo problema en responderlas, ¿eh? Lo digo porque no he dicho nada. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Iván Hernández y soy el concejal de salud del Ayuntamiento de Almonte. Nos llegó la invitación por parte de la asociación. Quería agradecerle a Rafael como presidente, a Antoñi, a Juan Manuel que ha dado esta charla, que desde el Ayuntamiento, después de haber escuchado esta charla, quería ofrecerle un servicio a la asociación, que nosotros tenemos, estamos trabajando el envejecimiento activo y tenemos una piscina también climatizada. Y tenemos en torno a 180 personas que están trabajando en la natación para la salud. Entonces, ofrecerle también a la asociación que tenéis las puertas abiertas desde el área de deporte también, que también es otra de las competencias que llevo, para que habléis con nosotros, nos sentemos y si tenéis pacientes que quieran utilizar y podéis utilizar ese recurso, pues facilitaroslo desde el ayuntamiento. Y también informaros también de un proyecto que estamos haciendo también a través del ayuntamiento, desde distintas áreas, desde participación ciudadana, cultura, deporte, juventud, donde desde el Departamento de Salud queremos coordinar un nuevo punto de salud y bienestar social, donde se le ofrece a toda la ciudadanía información de cómo mejorar sus hábitos saludables y tener unos recursos a través del ayuntamiento donde se le puede informar para, o bien unas escuelas deportivas o unos talleres culturales que puedan venirle bien para cualquier tipo de enfermedad, que se le pueda ayudar con estos talleres y con estos recursos que vamos a ofrecer del ayuntamiento, y próximamente pues también lo vamos a abrir. Desde aquí agradecerle, como digo, a la Asociación de Parkinson que haya organizado esta jornada. Son la segunda, como he visto antes. Y que tenéis al ayuntamiento de vuestra mano, que todo lo que sea a nivel de movimiento asociativo de las asociaciones aquí en nuestro municipio, el ayuntamiento va a estar colaborando con vosotros, que tenéis las puertas abiertas de vuestro ayuntamiento. Y también agradecer a los responsables del centro de salud que nos acompañan aquí en la charla, que siempre están aquí colaborando y apoyando en todo lo que se hace aquí en nuestro municipio. Nada más, agradeceros vuestra participación y lo que os he comentado. Tenéis las puertas abiertas y agradeceros el trabajo que estáis haciendo, porque no es fácil y tenemos que seguir apostando por la formación, por darle información a la gente, a todos los ciudadanos. Y el ayuntamiento es un colaborador más y tenéis todas las puertas abiertas, como decía antes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Sí. Nosotros como asociación celebramos, parece, una entrega de una placa. Dice, sí, no lo ha dicho Pablo Sánchez